Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo una historia y es una historia que cuando la leí pensé que no podía ser cierta de ninguna forma y os va a pasar lo mismo, os lo aseguro. Es que no parece real, pero sí, sucedió, es una historia verídica y os la quería contar porque además con esto vamos a enlazar en un tema en el cual podremos poner otras historias que también quiero contaros que son más o menos en el mismo contexto y en la misma franja temporaria, en los mismos años. Esta historia sucede en Childress, en Texas, y comienza con una muerte que al parecer era un suicidio, pero ya veremos si esto era así o no. Aquí también lo que os voy a resumir un poco es qué es el Satanic Panic, que es lo que pongo en el título, que es algo que existió, es una denominación que se dio a una época en la que pasaban cosas raras por una razón que tampoco os vais a creer. Así que, sin más, comencemos. El año en que todo esto sucede es 1988. El lugar es la ciudad, el pueblo de Childress en Texas. Este era un pueblo muy pequeño, lo sigue siendo, donde la mayoría de la gente se dedica a la agricultura. La otra cosa que tiene importante que hay que saber es que, como es un pueblo pequeño, todo el mundo sabe sobre la vida de todos. ¿Y por qué es esto importante? Pues justamente por la historia que os voy a contar. El personaje principal de esta historia es Tate Rowland. Un adolescente, en esa época tenía unos 17 años más o menos, y era como el revoltoso del pueblo, por decirlo de alguna manera. Era pues un adolescente aburrido en un pueblo pequeño, pero no más que eso. Dicen que era malo, pero malo ¿por qué? En realidad le gustaba ir con su camioneta, tenía una Ford y en ella iba con sus amigos, compraba cervezas, se juntaban en los parkings de los supermercados, se iban a ver partidos de fútbol y básicamente la liaba un poco. Además de eso, Tate tenía una novia que tenía unos años más que él, una chica rubia y muy guapa llamada Karen, que tenía una familia bien acomodada. Sus padres eran granjeros y les iban, bastante bien las cosas, tenían dinero. Tate era el dolor de cabeza del sheriff del pueblo, y del sheriff del pueblo también vamos a hablar más adelante porque este hombre no se queda atrás. Karen y Tate tenían una relación más bien del tipo tóxica. Ambos eran personas muy celosas y siempre se estaban peleando por estas razones. En una oportunidad discutieron y Karen dijo a Tate que se alejara de su hermano Kevin, entonces Tate intentó atropellar a Kevin o al menos asustarlo con su camioneta Ford. La cuestión es que cuando se les pidió que declararan, también contaron que Kevin golpeó con el mango de su hacha la Ford de Rowland. Las palabras del fiscal McCoy, que era el fiscal del distrito del pueblo y conocía muy bien a toda esta gente, es que Tate simplemente era un alborotador. Muchos coinciden en que cuando Tate se emborrachaba le gustaba pelear, pero que no era capaz de hacer daño a nadie. El fiscal también dice que si él hubiera tenido que hacer caso a todas las denuncias que se hacen en un pueblo, entonces medio pueblo estaría en la cárcel. Así que, básicamente lo que hacía era un poco mantener la paz e intentaba arreglar las cosas cuando llamaba al acusado y al acusante a declarar. En una ocasión también recibió una denuncia de Karen, como ellos rompían y volvían muy a menudo, acababan peleando de esta manera tan escandalosa, y en una de esas ella lo había denunciado por presentarse en la tienda donde ella trabajaba y saltar el mostrador e intentar atacarla. Esa denuncia se quedó en nada, acabaron haciendo las paces y mucha gente dijo que los vio en la entrada de los juzgados abrazándose y besándose. Así que esto era el día a día, esto era lo que se vivía en este pueblo con estas personas. Sin embargo, esta última pelea en la cual Tate salta por el mostrador hizo mella en la familia de Karen. Los Hackler no querían saber nada de este chico y el padre de Tate Rowland se dio cuenta de esto y pensó que su hijo tendría que hacer algo mejor con su vida y lo mandó a vivir con unos familiares no muy lejos de allí donde Tate comenzó a trabajar. Lo que pasó aquí es que cuando él volvió, Karen ya no solo no estaba más con él, ni quería saber más nada, sino que se había casado. Y este fue un duro golpe para Rowland. Según los amigos y los familiares de Tate Rowland, esto le afectó, lo puso triste, pero
no de una manera demasiado grave, por decirlo de alguna forma. No lo vieron, estaba afectado, pero no lo vieron como totalmente deprimido. Era algo que había pasado, se peleaban siempre, era algo que básicamente se olía, aunque no quisieran verlo. Así que lo que hizo Tate fue hablar con Karen, decir que se alegraba por ella aunque no fuera cierto, y la cosa acabó aquí. Tate volvió a vivir a Childress junto a su padre y a Brenda, la mujer de su padre, no su madre. Y tengo que aclarar que tanto la madre de Tate como la madrastra de Tate, las dos se llaman Brenda. Cuando nombre a Brenda voy a estar nombrando a la mujer de su padre en ese momento. Y así llegamos hasta el 26 de julio de 1988. Tate Rowland estaban con su amigo Chad Johnson. Chad era un chico de unos 15 años, era más joven que Tate, acababa de llegar a la ciudad, no llevaba mucho tiempo allí y además era introvertido y era impopular. Así que estar con Tate le proporcionaba, además de algo de diversión, la posibilidad de juntarse con otra gente, cosa que él solo pues no podía hacer por su personalidad y porque era un chico que lo bulleaban un poco, etcétera. Era el nuevo del pueblo, era más joven y entonces así pues él lo pasaba mejor. Habían quedado en ir a ver un partido de softball y habían comprado unas cervezas en el supermercado, donde hubo gente que los vio en el mismo estacionamiento bebiendo cervezas y haciendo el tonto con la camioneta de Tate. También los vio otro amigo suyo llamado Bobby Reynolds, quien explicó que Tate habría quedado más tarde con él ese mismo día. Así que quedaros con estos datos porque esa misma tarde Chad aparece en la casa del padre de Tate Rowland. Es Brenda quien abre la puerta y ve que Chad estaba sereno, no parecía muy consternado, estaba tranquilo, no tenía lágrimas en sus ojos ni nada, no parecía que le hubiera sucedido nada, pero la noticia que traía no tenía nada que ver con lo que él aparentaba, con lo que él mostraba. Chad entonces le dijo al padre de Tate que Tate se había ahorcado, se había suicidado colgándose de un árbol. Los tres rápidamente fueron hacia la escena y efectivamente allí estaba Tate girando en el sentido de las agujas del reloj. Y fue el mismo padre de la víctima quien tuvo que descolgarlo de allí. Llamaron a la policía y el primero en declarar fue Chad. Lo que Brenda dice y recuerda es lo que os comenté hace un momento, que le pareció muy extraño que Chad estuviera tan tranquilo, como si hubiera presenciado un montón de suicidios y esto le pareciera normal o algo así, porque no tenía lágrimas ni nada, supuestamente él estaba muy asustado, pero eso no es lo que se veía y aquí la cosa empezó a ser cada vez más extraña. En esta declaración Chad dijo que habían conducido hasta un bosquecillo y comenzaron a beber cervezas, ahí había un manzano y básicamente Tate en un momento dijo que se iba a ahorcar y fue lo que hizo. Chad dice también que él al principio creyó que estaba bromeando y por eso no hizo nada y también contó que él caminó hacia atrás del coche de Tate para tirar una lata de cerveza detrás de un arbusto. Muy mal Chad, eso se ha de reciclar. Y entonces cuando se giró vio que Tate ya se había ahorcado y entonces él fue hasta la casa de los padres a avisar lo que había pasado. Con esta explicación había un grave problema y es que cuando el forense vio el cuerpo de Tate encontró que había dos marcas y dijo que esto no era lo típico de cuando una persona se ahorca, porque lo que sucede es que queda una marca por aquí arriba pero no una por aquí abajo de la nuez de Adán y que no era normal, parecía como si alguien hubiera intentado estrangularlo, lo hubiera matado y luego lo hubiera colgado o hubiera pasado algo diferente a lo que estaba contando. Así que volvieron a tomarle declaración a Chad y aquí es cuando explicó que Tate había intentado ahorcarse pero la cuerda se le había roto la primera vez, así que lo acompañó a su casa a buscar otra cuerda y luego lo volvió a intentar y esta vez lo conseguiría. A todo esto Chad dijo que dio la primera versión porque tenía miedo de que lo culparan por no haber impedido el suicidio, pero bueno, teniendo en cuenta que era un chico de 15 años, no podríamos culparlo de haber hecho algo, de haber dejado de hacerlo, estaría asustado, pero seguía siendo raro que hubiera contado las cosas con tanta calma. Dijo también que él creía que la razón era la ruptura con Karen y el hecho de que ella se hubiera casado pues lo había dejado muy mal, a pesar de que toda la familia y todos los amigos de Tate dijeron que no lo vieron demasiado afectado por esto. Él contó que antes de ahorcarse Tate dijo que lo hacía, que iba a suicidarse
por lo que le había pasado con ella, porque ya no podía estar con ella. No podemos culpar a Chad por cómo reaccionó, ninguno sabemos cómo hubiéramos reaccionado en una situación así, pero dejadme deciros que esto es raro de narices, o sea, es la historia más extraña que he escuchado y no acaba aquí. Esto es tan solo el comienzo. Básicamente, con todas las incongruencias que había, con todas las cosas raras que había por medio, como las 2 marcas del cuello, la explicación esta doble, lo que decidieron hacer es, en vez de investigar, preparar el cuerpo de Tate Rowland para su entierro y ya está, nada más. Pero ¿qué pasó aquí? Porque llegó el día del funeral y pasó una cosa muy extraña. Para el día del funeral, como os podéis imaginar, casi todo el pueblo estaba ahí. Bueno, todo no, pero muchísima gente estaba ahí, toda la familia, todos los amigos. Y como os he dicho antes, y os he dicho que lo tuvierais en cuenta, ahí todo el mundo se conocía. Entonces, de repente, entra una mujer vestida de negro y con un velo negro en la cara. Alguien a quien parecía que nadie conocía. La cuestión que esta mujer entró allí, todos comentando quién es esta mujer, de dónde ha salido. La madre de Tate no la conocía, el padre tampoco. Brenda, la mujer del padre, tampoco la conocía. Cuestión que como estaban velando el cuerpo ahí, pues nadie se acercó en ese momento a ella. Esto recordemos que pasa en Estados Unidos y no sé si en otros países también se hace, que se da un convite, una especie de convite como si fuera un bautizo o algo así, después de que se vela el cuerpo y toda la gente se reúne en una casa, en un salón o lo que sea y comen algo, comparten algo, hablan de la persona y entonces pensaron que al igual sería buena idea preguntar a la mujer quién era en ese momento y no cuando estaban ahí. Pero el problema fue que la mujer, tal como llegó, se fue y nunca nadie supo quién era esa persona. La otra cosa extraña que pasó es que en las primeras filas de la iglesia donde estaba el ataúd, un chico comenzó a repetir una y otra vez la palabra suicidio. Otros dicen que el día del entierro también vieron en el cementerio a un joven comiéndose hojas de la Biblia. Pocos días después de esto, la policía fue alertada por un estudiante que dijo haber encontrado algo muy siniestro cerca, muy cerca del árbol donde se había colgado Tate Rowland. Cuando la policía va hasta allí, encuentra un cráneo de vaca y pequeños animales muertos alrededor. Debajo del árbol había unos troncos haciendo como una especie de atril, además de unas piedras apiladas y pintadas en ellas. Los policías dijeron que parecían que estuvieran viendo algún tipo de altar. Otra noche, un oficial que patrullaba cerca del cementerio vio una figura junto a la tumba de Tate Rowland, que lo que perfectamente podría ser una persona de pie allí. Como habían pasado tantas cosas extrañas, el oficial decidió acercarse, pero cuando llegó hacia la tumba, allí no había más nadie y comprobó que la lápida de Tate estaba toda llena de escupitajos. La gente se enteró de todo esto y cada vez llegaban rumores más extraños a la policía que no sé si creérmelos o no, pero están aquí en la historia, así que ¿por qué no? Os lo voy a contar. Gente dijo que también vieron una cruz ardiendo encima de la tumba de Tate y lo que le pasó a un profesor, y esto sí que tiene una denuncia, es que le desapareció el perro y más tarde lo encontraron sacrificado. La realidad es que nunca se supo si esto fueron bromas pesadas realizadas por adolescentes aburridos en el pueblo que habían visto muchas películas de los 70s y de los 80s. Pensar que en esta época salió El Exorcista y un montón de películas, incluso ahí en Childress se filmó una película que no me acuerdo si era La Matanza de Texas o una parecida a estas, y una parte de estas películas se filma ahí y la gente estaba como muy conmocionada con todo esto. Entonces nunca se supo si esto fue cierto, estaba pasando de verdad o era gente de por ahí que se aburría y hacía estas cosas como para, no sé, darle un poco de vida al asunto. Y aquí hemos llegado a donde yo quería llegar para contaros por qué podían pasar todas estas cosas y qué narices es el Satanic Panic. Resumiendo muy mucho, el Satanic Panic comenzó en Canadá con un libro llamado Michelle Remembers. Este libro es la supuesta historia real de esta psiquiatra que cuenta que tras una regresión pudo recordar cómo su madre la llevó a un culto satánico cuando tenía 5 años. Explica todo lo que le hicieron y su encuentro con el demonio y cómo la Virgen María la salvó de aquello.
La gente se volvió loca ante este supuesto libro biográfico y comenzó a haber cultos satánicos por doquier. Incluso llegó a ir gente a la cárcel sin ninguna prueba, y de verdad, sin ninguna prueba de que hicieran nada, simplemente por acusaciones, creencias y especulaciones de gente de diferentes pueblos. Donde esto se desató con más fuerza fue en la zona sur de Estados Unidos, principalmente en Texas, donde ocurre toda esta historia. De algunas de estas personas que fueron presas durante el Satanic Panic, varios años después fueron liberadas e indemnizadas, pero esto no quita que las hayan encarcelado sin pruebas, y os voy a traer al igual un caso para que veáis un poco más en profundidad el mal que hizo todo esto. Pero no sabemos si esta historia no es en parte cierta, porque sí que hubo veces en las que las personas no se equivocaron y se encontraban pruebas de que cultos satánicos existían, secuestraban niños o hacían a la gente cometer suicidios, como por ejemplo pudo haber sido el caso de Tate Rowland. Y la cosa se puso heavy cuando en el aparcamiento de una escuela primaria se avistaron coches que intentaron secuestrar a niños pequeños. Corría el rumor entonces de que Tate se había suicidado, ya que no había entregado a un niño que este culto supuestamente le estaba pidiendo. En teoría, este culto le había pedido a Tate que entregara a un niño rubio, y su hermana tenía 3 hijas rubias. La hermana de Tate también dijo que sí que es cierto que su hermano le había dicho que tuvieran mucho cuidado con sus hijas, que había gente extraña merodeando por allí. Y entre esto y los coches desconocidos merodeando por la escuela primaria, el pánico se había desatado. Las autoridades de Childress también recibieron una extraña y bizarra llamada del departamento de policía de Lockhart, que se encuentra en el centro de Texas. Al parecer, una niña de Childress que visitaba Lockhart le había dicho a una niña de esa otra ciudad que había soñado con un niño colgado por un culto. La niña de Childress dijo a la niña de Lockhart que en su sueño podía ver que ese culto satánico se reunía en una casa abandonada con una luz roja en el porche, en la pequeña ciudad de Kirkland, al este de Childress. Ella dijo que los padres estaban involucrados en el culto y que habían utilizado un automóvil para atropellar a un niño unos años antes. Entonces los ayudantes del sheriff hicieron algunas comparaciones. Y sí había una casa encantada con una luz roja en el porche en Kirkland que recientemente había sido quemada hasta los cimientos. Y un par de años antes, un niño de 15 años que trabajaba como lavaplatos en un restaurante local había sido atropellado por un automóvil mientras caminaba hacia su casa una noche. Y si hasta aquí os parece raro, esperar, porque de verdad que cuando yo empecé a leer esto dije, no puede ponerse peor, si es que parece una película, pero no. Sucedió, así que no vayáis porque se pone peor, seguir escuchando. La noche de Halloween, como no, de ese mismo año, los amigos de Tate habían escuchado un rumor de que aquel supuesto culto satánico, que aún no sabemos si existió o no, se reunirían todos e irían al cementerio a desenterrar el cuerpo de Tate para sacarle una parte de su cuerpo, creo que era la clavícula, para realizar un ritual satánico. Así que todos los adolescentes se dirigieron hacia el cementerio, como os podréis imaginar. Se juntaron en el parking del mismo, que llegaron allí en sus respectivos coches, se subieron a la camioneta de uno de ellos y se dirigieron lo más cerca que podían y fueron hasta la tumba de Tate Rowland. O eso intentaron. Condujeron por la parte trasera del cementerio por un camino de grava. Cuando estaban llegando, uno de ellos hizo callar a los demás porque dijo escuchar música. Así que bajaron la velocidad intentando hacer el mayor silencio posible. En la oscuridad de la noche divisaron justo donde estaba la tumba de Tate que se encendían unos faros. Imaginaros entonces el susto. ¿Realmente había alguien allí? ¿Qué hacían o no? No podían saberlo, pero había rumores de que irían a hacer algo y de verdad que había alguien allí. Así que, como eran adolescentes y estaban asustados, en vez de acercarse, comenzaron a huir. Pasaron entonces delante del cobertizo que tenía el cementerio donde guardan las herramientas y todas esas cosas y pudieron ver perfectamente que en aquel cobertizo había pintado un pentagrama. Estos dos faros comenzaron a seguirles.
Llegaron entonces a la entrada donde habían dejado sus coches, cada uno montó en el suyo y comenzaron a escapar en direcciones diferentes. El conductor de la camioneta cuenta que esas luces lo siguieron hasta el centro de la ciudad, hasta que cuando llegó casi que a la puerta del ayuntamiento, de la municipalidad de allí, aquellas luces se apagaron y ya no había nadie. Lo interesante es que este chico contó su relato para un periódico, una revista que se llama Texas Monthly, y que cuando el entrevistador le dice que esto lo va a publicar, el chico se asusta mucho y realmente puede ver su cara de miedo, parece no estar mintiendo, y dice que lo van a matar. Dice: oh Dios, vendrán por mí. Y esto es lo que sorprende de esta historia, que cada persona que cuenta un fragmento de ella, se nota que no miente, realmente cree en lo que está contando. Poco después de esto, en este mismo pueblo, la policía detendría a Ray Wilkes. Lo detienen por conducir borracho y estrellarse contra una farola, lo llevan a comisaría, lo ponen en el calabozo y mientras está allí y sin venir a cuento, dice que él estuvo la tarde que Tate Rowland se ahorcó, que no solo estaba él, sino que estaba con otros miembros de la secta. Los policías que atendieron su declaración dejaron por escrito una pequeña reseña diciendo que la voz de Ray sonaba siniestra. Al día de hoy, Ray niega haber dicho nada de eso, dice que no se acuerda de lo que había dicho, que estaba borracho y que al igual pues diría tonterías. Pero la policía dice que no está seguro de creer esta segunda versión de que no se acuerda porque Ray siempre ha estado metido en cosas raras. Por otra parte, el padre afirma que sus hijos nunca pudieron estar el día que se ahorcó Tate, simplemente porque uno estaba detenido en un centro de menores y el otro estaba detenido sin más. La gente comenzó a acusarse unos a los otros descaradamente. A la ex de Tate, a Karen, incluso llegaron a hacerles la señal de la cruz con los dedos cada vez que la veían, diciendo que ella era una de las sacerdotisas de la secta y que por su culpa Tate se había ahorcado. Hubo quienes llegaron a irse del pueblo por las acusaciones y esto, señores, es el Satanic Panic. Y si todo se hubiera quedado aquí con el tiempo, seguramente se hubiera olvidado la mayoría de estas cosas, hubiera quedado como que Tate se suicidó, hubiera sido triste, pero no hubiera pasado más nada, pero es que la cosa no se quedó aquí. Terry Trosper, la hermana de Tate Rowland, apareció un buen día muerta, ya que no adivináis dónde. Para este entonces, Terry había hecho unas elecciones nefastas con su vida, había perdido o había rechazado la custodia de sus hijas, estaba muy metida en las drogas, en el alcohol, llevaba una mala vida básicamente. Y no conforme con eso, se había buscado un novio igualito que ella o peor. Era un ex convicto llamado Ricky Bradford, que en ese entonces era un amigo muy cercano del hijo de 22 años de Frank Wilkes, Darwin, hermano de este otro que había dicho que estaba allí y que pertenecía a la secta satánica. Tanto Darwin como Ricky habían sido condenados y enviados a la prisión estatal en casos separados de agresión agravada. La noche de su muerte, Terry, Ricky Bradford, Darwin Wilkes y algunos de sus amigos estaban bebiendo en la casa de los Wilkes. Frank Wilkes, sin embargo, no estaba allí. Frank Wilkes es el padre. Estaba en la cárcel de Childress, como era de costumbre para esta familia, por haber agredido a un oficial de la policía. Terry había bebido muchísimo y Ricky cuenta que se fueron a dormir, que Terry se levantó a la madrugada desorientada, un poco perdida, también habían consumido drogas y que él le ayudó a volver a acostarse. Seguido a eso, a la mañana siguiente, a las 9:30 de la mañana, Ricky tocó a Terry y ella estaba congelada y rígida y pensó que estaba muerta, así que llamó a la policía. En la primera autopsia se reveló que se había ahogado con su propio vómito, pero había un grave problema con esto. En este primer momento, con esto del vómito fue suficiente y el caso se cerró. Decían que ella no presentaba ninguna evidencia en su cuerpo que dijera que había habido violencia, y hasta aquí llegó la cosa, básicamente como con Tate Rowland. Pero lo que pasaba ahora es que había mucha gente que creía que la muerte de Tate y la muerte de Terry estaban relacionadas y que de alguna manera, que por el momento se desconocía,
Terry había sido asesinada. Una de sus mejores amigas cuenta que Terry nunca creyó que su hermano pudiera suicidarse y que todo esto le trajo una gran depresión y por eso acabó de esta manera, porque no pudo superar la muerte de su hermano ni cómo se trató todo este asunto. Recordemos que Tate nunca tuvo una autopsia, no se investigó si había muerto por eso o no se investigó si realmente se había ahorcado o lo habían ahorcado. Ricky Bradford entonces hizo una de las pocas cosas buenas que haría con su vida y es contar que Tate le había advertido a Terry de que tuviera mucho cuidado con sus hijas, de que había un culto que quería secuestrarlas. Los Wilkes entonces comenzaron a acusar a Ricky de ser satanista y de que todo esto era su culpa, y pronto la familia Bradford hizo lo mismo con los Wilkes. Ronnie Bradford, el hermano menor de Ricky, dijo que había visto a los Wilkes con capas negras y haciendo cosas con tablas Ouija y cargando cabras en su automóvil. Ronnie también dijo que un grupo de jóvenes, incluidos los hermanos Wilkes, le habían pedido en más de una ocasión que se unieran a ellos. Los acusados de satanismo, tanto Ricky como Darwin, dijeron que todo eso eran mentiras y tonterías. El problema era que ellos escuchaban música heavy metal, que en ese momento parecía hacer la condición que tienes que cumplir para ser satanista, y que ellos, para asustar a la gente, como eran así, se peleaban y eran un poco maleantes, les decían que pertenecían a un culto satánico y que iban a llamar al diablo para que se los llevara. Les asustaban con tonterías de estas y miente que algo quedará. Tanto decir estas cosas y al pasar todo esto fueron los primeros señalados, pero que para nada todo esto era verdad. Aún así, la muerte de Terry Trosper era extraña y para ir más allá podemos decir que la mayoría de los hijos de Jimmy Rowland murieron. Uno murió en la infancia, en una muerte de cuna. Otro murió en un accidente automovilístico cuando Terry tenía 4 años de edad. Luego Tate, que murió ahorcado, y luego Terry, que supuestamente murió ahogada por su vómito. Así que la tragedia parece perseguir a esta familia. Pero Brenda y Jimmy estaban hasta las narices de que se dejara pasar todo así y exigieron a las autoridades que se investigara esto más a fondo. El sheriff de este momento de Childress, llamado Claude Lane, se había negado rotundamente a investigar esto, diciendo que ambos no, que Tate había cometido suicidio y que lo de Terry pues había sido una tragedia, pero que no iba a investigar esto. Pero lo que pasó seguido a esto es que el sheriff se fue preso por traficar con estupefacientes. Así que bien por el sheriff. Gracias a que descubrieron que el sheriff era un corrupto y un traficante, entró un sheriff nuevo que sí que quería hacer las cosas bien y sí se dedicó a investigar estos casos. Y comenzó por cambiar al forense que había investigado esto o no había investigado esto. Este nuevo sheriff era un oriundo de Childress llamado Rhys Bowen y trajo a su joven ayudante Kevin Overstreet. Ambos hombres volvieron a entrevistar a los testigos. Overstreet viajó a Lockhart para investigar todo aquello del relato de la casa esta que se había quemado, pero luego de que comenzara esta nueva investigación y a pocas semanas de la muerte de Terry, ocurrió otra cosa. Darwin Wilkes intentó suicidarse ingiriendo entre 25 y 30 pastillas de un tranquilizante llamado Elavil, que es un antidepresivo suave, como os he dicho, de efectos tranquilizantes, así que solo lo podía haber tomado para suicidarse porque no es una droga recreativa o algo de estas cosas, no produce alucinaciones ni nada. La cuestión es que no logró suicidarse, pero sí que había dejado una nota de suicidio que decía: sé algo que la policía no sabe, sé quién mató a Terry y ya no puedo vivir con esto. Entonces, esta nota, ¿qué parece? ¿Una confesión o es que sabía quién era el culpable de aquello? Cuando se recuperó muy convenientemente, igual que su hermano, dijo que no recordaba nada de todo esto, casi que intentó negar que él había escrito esa nota, y como no se pudo encontrar más evidencia de momento, hasta aquí se llegaría. Como os he dicho, el sheriff le dio una patada al forense que había y fue a buscar otro en Amarillo, se llama así, llamado Sparks Busy. Este forense cogió las fotos que había del cuerpo de Tate Rowland, esas donde se veía el cuello, y dijo que si hubiera podido hacer la autopsia hubiera podido determinar de qué manera había muerto, lo que decimos, si se había colgado o lo habían ahorcado. Así que el 27 de julio de 1991
3 años después, el cuerpo de Tate fue exhumado del cementerio de Childress. Los rumores de satanismo ahora parecían reales, los medios acudieron allí, la gente acudió allí, todo el mundo estaba pendiente de esto. Incluso la televisión entrevistó a un hombre que dijo que el culto satánico se podía ver por la ciudad, que no era algo que estaba escondido. Dijo que se reunían en las orillas del río Rojo en el norte de Childress, donde bailaban alrededor de hogueras, que se los pudo divisar en su momento en el parking de la escuela primaria en coches intentando secuestrar niños. Y el fiscal McCoy, el fiscal de este pueblo, dijo que había recibido 2 amenazas de muerte tras reabrir estos casos. En este momento McCoy dio a conocer una tercera declaración de Chad, el amigo de Tate, el que presenció el suicidio, que dijo que Tate estaba saltando y balanceándose con la cuerda alrededor del cuello, cosa muy extraña. Dijo que esto le asustó mucho, que no entendía qué coño estaba haciendo, así que intentó huir y cuando se giró se dio cuenta que finalmente Tate había muerto. La autopsia, como os imaginaréis, no pudo realizarse ya que el cuerpo estaba muy descompuesto, pero sí que pudieron hallar algo. ¿Y a qué nos adivináis qué es? Tate había consumido el Advil, la misma droga con la cual Darwin había intentado suicidarse. Y era raro que hubiera consumido esta misma droga, porque es lo que os he dicho antes, el Advil no produce alucinaciones, no es una droga recreativa, es un sedante. Se pensó que esta droga la podría utilizar un culto como para sedar a una persona y luego poder asesinarla o poder secuestrarla. Así que se convocó a un juicio donde los 2 testigos principales, que eran Chad y Darwin, no se presentaron. Con este juicio obviamente no se ayudó a resolver la muerte de Tate, pero fue un precedente con el cual pudieron pedir la exhumación del cuerpo de Terry Trosper, la hermana de Tate. Así que el cuerpo de Terry fue desenterrado una semana antes de Halloween de 1991. Vaya, así coincide todo. Y el Dr. Beasy dijo que no creía que Terry pudiera ahogarse con su vómito porque estaba acostada boca abajo. Tras la autopsia se descubrieron varias contusiones en el cuerpo y signos de asfixia, y se determinó que más de una persona pudo estar involucrada en el asesinato de Terry. Además, en el cuerpo de Terry Trosper se encontraron rastros de otra cosa. ¿Adivinar qué? Sí, de el Advil. El forense dijo que podía decir en un 70% que esto había sido un asesinato. Y esto bastó al fiscal McCoy para tratarlo como homicidio. Con todas estas noticias el pueblo estalló en chismerío, comentarios, echarse la culpa de todo, eso sí que era el Satanic Panic en su máximo esplendor, se señalaban unos a otros, se acusaban de todo tipo de cosas, la paranoia era inmensa, la gente no dejaba salir a sus hijos solos, no los dejaban usar las bicicletas por la calle. Era una locura. Pensar que cuando la primera iglesia bautista en Childress presentó un seminario sobre satanismo, más de 450 residentes asistieron para escuchar atentamente mientras un experto en ocultismo contaba cómo las sectas atraían a los adolescentes con música heavy metal y les enseñaban a desenterrar ataúdes del cementerio y tener relaciones sexuales con los cuerpos al mejor estilo Ed Kemper. El juicio fue un fucking caos. La madre y la madrastra de Tate se pelearon delante de las cámaras, incluso llegaron a tirarse de los pelos, acusarse mutuamente de maltratos. Chad dio su tercera extraña declaración sobre Tate saltando con una soga. La familia de Karen asistió al juicio y tampoco se libraron de nada. Ellos intentaban limpiar su nombre al mismo tiempo que la gente acusaba a Karen de ser una especie de bruja. Cada uno dio su versión e intentó limpiar su nombre y echar las culpas a otros, pero esto no sirvió de nada para esclarecer lo que realmente había sucedido. Ahora, fuera de bromas, de verdad habían muerto 2 personas de forma muy extraña y sí que había habido gente intentando secuestrar niños en el aparcamiento de una escuela primaria. Lo que pasa es que todo el mundo estaba centrado en acusar al otro, en echar culpas y no estaban mirando realmente a donde tendrían que haber mirado. No estaban fijándose en lo que estaba pasando. Y pasaron 4 meses hasta que Darwin apareció por la oficina del sheriff y declaró que fue Ricky el que mató a Terry Trosper. Dijo que le había amenazado con quemar su casa y arrancarle los ojos si decía algo. La policía
arrestó a Ricky, por supuesto, y lo acusó de homicidio en primer grado. Ricky dijo que todo eso era una trampa y que la historia era un poco diferente. Dijo que Darwin necesitaba dinero y que con esa excusa, con contar esa historia, cobraría los $1000 que se daban por dar información sobre lo que había pasado en esta historia, y efectivamente había cobrado los $1000 de recompensa. Aparte dijo que se había asustado por no haber pasado la prueba del polígrafo, que hoy por hoy sabemos que no sirve para nada más que para encaminar una investigación, pero en ese entonces se creía que era algo muy fehaciente y que si de verdad estabas diciendo una mentira lo podían ver, y que la sugestión que uno puede hacerse no contaba, pero esto lo sabemos ahora, en ese entonces no. Ricky dijo que pudo haber sido Darwin el que sofocara a Terry y no él. Y también era probable porque ambos estaban en la casa y todos estaban drogados y borrachos, así que podría haber sido cualquiera de los dos. Si bien la muerte de Terry tiene cara de homicidio, nunca se supo quién era el culpable. Y por lo demás, lo del culto satánico, mucha gente piensa que fueron rumores alimentados por la época en la que todo esto pasó. Tal vez Tate se suicidó de forma impulsiva por estar un poco borracho y por estar triste por no poder seguir con su novia Karen. Tal vez no, tal vez formaba parte de un culto y al no entregar un niño decidió suicidarse para que no lo siguieran presionando o le pasara algo peor. Brenda Rowland dice que de algún lado tuvieron que comenzar los rumores, que no puede ser que todo sea una invención, que puede ser que haya parte que se haya exagerado, porque es lo que pasa cuando la gente habla, que las cosas se exageran, pero que si, básicamente que si esto empezó por algo, que algo de todo esto tiene que ser cierto, tal vez no el total. Los Wilkes siguen viviendo allí y el padre dice que nadie quiere acercarse a él. Y mucha gente cree que su novia, la novia del padre de los Wilkes, es la suma sacerdotisa de este culto. Pero bueno, él se lo toma con un poco de filosofía, se ríe de esto, si bien no lo voy a defender porque es un criminal, pero bueno, tampoco, yo qué sé, es un criminal de pueblo, básicamente, roba y hace tonterías, entonces él se lo toma de otra manera. Como está acostumbrado a que lo señalen, dice que una vez una mujer se acercó a ellos y le dijo que si tenían algo para curarle no sé el qué, y su novia le dijo hacerse un ungüento con 1 o 2 plantas, que al igual era algo que funcionó y luego todo el mundo le agradecía, incluso le dejaron dinero en su casa. Así que ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Entonces, hasta aquí esta historia que se queda sin un final que contente a nadie porque no se sabe qué pasó. Pero os la quería contar porque es rocambolesca, a más no poder. Es increíble que esto sea real, pero os puedo decir que no es la única historia en esta época así de rara. Lo que pasa es que esta llega a involucrar a un pueblo entero, a mucha gente, y la desgracia parece caer sobre solo una familia. Dejadme aquí en los comentarios qué pensáis de esto. ¿Eran rumores simplemente o pasaba algo más? ¿Tiene razón Brenda en creer que no solo pudieron ser rumores, que los rumores fueron alimentados por algo? ¿O tiene razón Wilkes, el padre de los Wilkes, en decir que la gente ahí está chalada y aburrida y busca cualquier cosa para hacer una historia? Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejar un like, suscribiros a mi canal haciendo clic en mi foto o en el botón rojo que está aquí abajo. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito, a los que comentáis. Os juro que cuando veo vuestros comentarios, que como somos pocos, os reconozco a la mayoría, sé quiénes sois, veo vuestros nombres y digo, ah, mira, pues aquí está tal, que si cuando empiezas un canal, pues simplemente tienes suscriptores que te van llegando y no los conoces y tal. No llevamos mucho tiempo, casi llevamos un año, pero estoy muy agradecida de todos vosotros. Lo aprecio muchísimo cuando comentáis, que no sé, la cosa se va haciendo cada vez más cercana y estoy muy contenta. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.